Hola, buenas tardes. Bienvenidas todas y todos a los directos de Sabadell Forum. La sesión de hoy es la tercera de una serie de sesiones que hemos programado con el objetivo de analizar desde diferentes enfoques de qué forma el estado de emergencia nos ha afectado nuestras vidas. En la primera sesión abordamos el mundo de la empresa contando con el consultor Jaume Gurt. En la segunda sesión nos focalizamos en el mundo del deporte contando con Vicente del Bosque, Josep María Minguella, Santiago Segurola y Pep Marí. Y en esta tercera sesión, como ya sabéis, vamos a intentar conocer de qué forma el estado de emergencia nos ha afectado en el ámbito de los hábitos alimenticios y la nutrición en general. Nos gustaría saber, entre otras cosas, si las semanas de confinamiento, semanas de incertidumbre, semanas de estrés emocional, de inactividad, nos han afectado desde un punto de vista nutricional. Y sobre todo saber cómo podemos recuperarnos y de qué forma podemos preparar nuestro cuerpo para convivir hoy por hoy con esta amenaza vírica que todavía tenemos presente entre nosotros. Contamos para ello con la especialista en nutrición energética Gemma Hortet. En su web, gemmahortet.com, encontraréis toda la información sobre ella y sobre sus actividades y publicaciones. Pero a modo de presentación quisiera destacar sobre todo que Gemma, además de diplomada en educación social y antropóloga, es naturópata, dietista, especialista en medicina oriental y consultora en nutrición macrobiótica y salud. Como es habitual, tras la intervención de nuestra invitada, abriremos un turno de preguntas que si queréis podéis hacernos llegar a través del espacio que tenemos habilitado a tal efecto. Por mi parte, nada más. De momento, nos vemos más tarde y Gemma, la pantalla es tuya. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí y por compartir este ratito conmigo. Voy a intentar ayudaros para que podamos tener estos hábitos y estos alimentos para vitalizarnos después de esta fase 3 en la que estamos actualmente. Y bueno, como os iba contando, mi objetivo de esta sesión es ayudaros a tener un poquito más de información de cómo podemos ganar energía. Y me gustaría explicar muy brevemente el término energía porque a veces confunde y pensamos que es algo esotérico. Energía lo tenemos todos. Todos estamos llenos de energía. El problema es que no sabemos optimizarla. O sea, no sabemos poner a la práctica aquellos recursos que nos van a ayudar a optimizar la energía. Y lo que nos ha pasado actualmente con la situación que hemos estado viviendo, con la situación COVID, es que el estado de alarma que ha habido en el exterior se ha traducido en un estado de alarma mental interior. Y lo que nos ha pasado es que nos hemos puesto en modo supervivencia. Cuando nuestro cuerpo se pone en modo supervivencia, lo que pasa es que activamos dos emociones que nos permiten sobrevivir, pero que si no las gestionamos adecuadamente nos paralizan, o sea, realmente nos invalidan y nos quitan energía, que eso es lo complicado. La primera de ellas es la ansiedad. Esta es una emoción vital muy importante que lo que activa sobre todo es las ganas de comer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, lo que hacemos es garantizar la existencia del ser humano. Pensar que el cerebro está pensado, está organizado para garantizar nuestra existencia. Entonces, cuando detecta que hay algo que no va bien fuera, ya sea un león que nos va a comer o en el momento en que se decretó el estado de alarma, algo que de alguna manera amenazó nuestra existencia porque nos podíamos morir por un virus o nos podíamos quedar sin trabajo o nos podíamos quedar sin algún ser querido, ¿qué hizo la amígdala, que es la que está encargada de hacer una explosión emocional en nuestro cerebro? Pues decretar este estado de alarma y empezar a generar mucha ansiedad. Cuando tenemos esta ansiedad disparada, lo que hacemos nosotros es comer para garantizar la existencia. Y hay dos grupos de alimentos muy importantes que el cerebro sabe que garantiza la existencia del ser humano y que puede acumular, que son
todo lo que son los carbohidratos, sobre todo los azúcares rápidos, y lo otro, las grasas. ¿Por qué? Porque van a hacer una reserva. ¿Para qué? Por si tenemos que actuar, por si tenemos que salir corriendo, por si tenemos que hacer alguna cosa delante de este estado de alarma. La segunda emoción que se activa y que se nos activó es la del miedo. Y cuando se activa la emoción del miedo, lo que pasa es que la energía huye de la mente, o sea, no tenemos capacidad para poder pensar bien y va toda a los músculos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se prepara por si tiene que salir corriendo. Es un estado de emergencia y lo que hemos aprendido es que tenemos que correr, tenemos que escondernos cuando hay un peligro para proteger nuestra existencia. Y esto es lo primero que le manda el cerebro al cuerpo. Con lo cual se produce una gran falta de concentración, que es lo que tuvimos todos al principio cuando se decretó este estado de alarma. Tuvimos mucha ansiedad, mucho picoteo en casa, se dispararon las compras de ciertos alimentos, de bienes materiales y después de chocolate, de alcohol, etc. Y también no nos podíamos concentrar, muchos teníamos que hacer teletrabajo, pero no podíamos hacerlo correctamente. Bueno, a través de esta charla de hoy voy a intentar daros estrategias para que si vuelve a pasar cualquier estado de alarma de cualquier tipo, si volvemos a tener una situación paralizante en nuestra vida, que podamos tener el cuerpo y la mente más preparado para tener más recursos para afrontar a esta situación y podamos engañar de alguna manera a la mente. ¿Y con qué? Con hábitos de vida muy importantes. Y dicho esto, los hábitos de vida son muy importantes, pero lo primero que tenemos que hacer, lo que más va a facilitar que tengamos más energía y que podamos tirar para adelante con más recursos, es lo que dijo el famoso médico y filósofo hipocrático Hipócrates, que es primum non nocere. O sea, lo primero que tenemos que hacer, sobre todo, es no dañar el cuerpo, no afectar el cuerpo. Y las cosas que sabemos que más empeoran nuestra vitalidad, aquellas cosas que hacen que tengamos menos energía y menos estrategias para resolver los desafíos de la vida es, primero, no movernos. Después, no descansar. Y por último, no comer lo que necesita nuestro cuerpo. Y voy a pasar a explicar detalladamente cada uno de estos 3 pilares de nuestra salud, porque tenemos que entender algo muy, muy importante. Es que la mente y el cuerpo están completamente unidos. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que comemos afecta totalmente a cómo pensamos, porque hay una gran interconexión entre nuestro cuerpo interno, la concepción que tenemos externa del cuerpo y lo que le llega a la mente de lo que sentimos nosotros. Y a la vez, lo que llegamos a pensar afecta a cómo vamos a comer posteriormente, cómo nos vamos a sentir y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Y esto va a ser muy importante porque o nos va a dar más recursos o nos los va a quitar. Y para poder explicar esto un poquito mejor, me gustaría explicaros 2 conceptos muy, muy importantes que son claves y que unen este cuerpo y esta mente, que son el concepto de propiocepción y el concepto de interocepción. El concepto de propiocepción es la concepción que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, es nuestra postura, el movimiento que hacemos y nuestro equilibrio. ¿Y cómo es esto de importante? Pues mucho, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una postura así, por ejemplo, cuando trabajamos, que estamos así, esto es una postura de protección, es una postura de que algo no va bien, de que tenemos que protegernos de algo. Y el cuerpo le da el mensaje a la mente, esta propiocepción, de que tenemos que actuar en consecuencia de ello, con lo cual empieza a segregar todos aquellos neurotransmisores que van a hacer que nos protejamos porque algo no va bien. Si en cambio tenemos una postura abierta delante del mundo, tenemos una postura y un movimiento de apertura delante del mundo, esto la mente también lo interpreta como que no pasa nada, como que todo está bien.
y empieza a segregar también todos aquellos neurotransmisores y todos aquellos aspectos bioquímicos que van a hacer que nos sintamos mejor. Yo recomiendo tener un espejo delante, sobre todo cuando estamos trabajando, los que tenemos que trabajar mucho rato en el ordenador, para ayudarnos a que de vez en cuando hagamos este movimiento y ayudamos a que nuestro cuerpo le diga a nuestra mente que todo está bien. Este es un hábito muy simple, pero muy efectivo para mejorar el estado mental. El otro concepto muy importante y que también hemos descubierto desde la neurociencia, desde hace no muchos años, que tiene más importancia, el más importante para nuestra mente, es el concepto de la interocepción. O sea, lo que siente nuestro cuerpo internamente, sobre todo lo que siente nuestro sistema digestivo, y aquí está muy relacionado los alimentos que le ponemos a nuestro cuerpo, de la manera que se los damos, es el cocinado, y cómo los asimila, si los asimila bien o mal. Esto le va a dar un mensaje a nuestra mente para que se sienta bien o mal. Y toda nuestra mente se va a guiar sobre todo por esta interocepción. Si nosotros nos sentimos mal internamente porque hemos comido algo que nos hace estar hinchados, por ejemplo, o que nos hace tener un retortijón de estómago, o que nos hace que nos duela la barriga, no vamos a poder concentrarnos, porque nuestro cuerpo le va a estar enviando constantemente señales a nuestra mente para que solucione esto. ¿Qué quiere decir con esto? Algo que es muy, muy importante. Todo, absolutamente todo lo que comemos va a influir muchísimo en cómo pensamos, porque si nuestro cuerpo entiende que estamos bien, nuestra mente va a actuar en consecuencia, se va a sentir bien. ¿Qué podemos hacer entonces para tener muchos más recursos ante las adversidades? Cualquier adversidad vital. Primero de todo, mover el cuerpo, pero no de cualquier manera. Vamos a explicar cómo. Segunda cosa, súper importante. Ya os he dicho que todos tenemos un montón de energía, pero hemos de aprender a repararla correctamente, a recargarla constantemente. Y por último, alimentar bien la mente. Hablaremos de alimentos que nos van a ayudar, sobre todo, a tener estos recursos mentales para poder favorecer que tengamos más estrategias delante de la adversidad. El primer pilar de esta vitalidad que vamos a conseguir si la trabajamos con hábito y con perseverancia, ¿eh? Esto sí, aquí hay una tarea ya que es muy individual. Primero de todo, el movimiento consciente, que no es cualquier movimiento, es el tomar conciencia del movimiento que estamos haciendo. Segunda cosa muy importante, el descanso reparador. Muy importante que descansemos bien, que podamos repararnos correctamente. Y tercera cosa muy importante, la alimentación vitalizante. ¿Por qué? Porque tal y como os he comentado, todo lo que le llega a nuestro cuerpo va a conformar lo que vamos a sentir y lo que vamos a pensar, porque la interocepción es el sentido que más tiene en cuenta nuestra mente a la hora de gestionar las emociones y los pensamientos. Vamos a hablar primero de este movimiento consciente. Y me gustaría aclarar y poneros aquí estas frases tan bonitas que a mí me gustan mucho para que entendamos lo importante que es moverse. Ya sé que constantemente nos lo están diciendo, que tenemos que movernos, que tenemos que hacer ejercicio físico, que hay que mover el cuerpo, ¿no? Que es importante para nuestro corazón, que el ejercicio de fuerza también para lo que es la musculatura, que el cardiovascular. Pero aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que lo que no se mueve se estanca. Agota su energía y se acaba pudriendo. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el agua estancada. Y es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Tenemos una energía dentro de nuestro cuerpo que hay que removerla constantemente, cada día, para que se reactive, para que salga fuera lo que no necesitamos y para que se reinicie de alguna manera. El buen movimiento, el movimiento consciente del que os estoy hablando, es el que activa el cuerpo y calma la mente. Y esto es muy importante. Activar el cuerpo, o sea, mover la energía, pero a la vez calmar la mente, o sea, darle foco a esta mente. Que la mente pueda hacer lo que tenga que hacer correctamente.
que no esté dispersa, que no esté distraída. Y por último, para tener energía es muy importante mover la energía. Esto es clave. No hay energía si no mueves la energía. Esto es lo mismo que con las pilas alcalinas. Es súper importante mover la energía para tener energía. Vamos a ver disciplinas que sobre todo mueven el cuerpo y calman la mente. Las dos disciplinas más estudiadas, las que más hemos estudiado este movimiento consciente y que hay más investigación desde la neurociencia y desde varias disciplinas médicas, son el yoga y el qigong. El yoga proviene de la India y el qigong de la medicina tradicional china. Sabemos que este movimiento consciente que hace el yoga y el qigong tiene muchísimos beneficios para nuestra salud. Y son estos. Uno de los primeros beneficios, aumenta la concentración, porque no es lo mismo moverse sin poner conciencia y con lentitud, sabiendo lo que haces, que moverse por moverse. Mantienen la calma, ayudan a poner foco mental y a que baje la amígdala. Cuando la amígdala es un núcleo que tenemos en el cerebro que es el que gestiona todas nuestras emociones. Sobre todo, se dispara. Cuando se dispara tenemos muchísimo miedo y cuando está calmada hay satisfacción vital. Sabemos que tanto el yoga como el qigong lo que ayudan es a calmar, a reducir esta amígdala y a producir un aumento del bienestar interno. Y lo que es más bonito y más interesante es que con 20 minutos al día es suficiente. No necesitamos más que 20 minutitos al día. Aquí os he puesto otra diapositiva que explica de alguna manera los beneficios del yoga. Sabemos que la disciplina del yoga, que hay muchas maneras de hacer yoga, hay yogas más dinámicos y yogas más estáticos, porque podemos adaptar estas dos disciplinas milenarias, tanto el yoga como el qigong, tienen muchísimos movimientos que podemos adaptar depende de si una persona es más activa o más pasiva y le puede ir mejor hacer movimientos pues más dinámicos o más lentos, pero hacer este tipo de movimientos que tienen esta función de calmar la mente, de focalizarte en el movimiento y de trabajar la respiración a la vez, lo que hacen es bajan la depresión, disminuyen la depresión. O sea, sabemos que practicar yoga y qigong acaba reduciendo el hecho de que tú puedas llegar a tener una depresión. Bajan también la ansiedad. Lo que hacen también es reducen todos los síntomas negativos de dolor y de malestar del organismo. Aumentan la atención, el hecho de que tú puedas concentrarte y tener atención, aumentan la cognición y mejoran el sueño. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque cuando nuestra mente está en el estado de alarma porque hay algo desconocido que nos está amenazando nuestra existencia, en este caso ha sido el COVID, pero podría ser cualquier otra cosa en nuestra vida que haga que nos sintamos amenazados, si nosotros hemos cultivado nuestra mente a través de este movimiento consciente, vamos a tener recursos para activar inmediatamente todas estas funciones cerebrales de calma y reducir la amígdala, que es la encargada de desatar el miedo y la ansiedad. Y esto es muy inmediato. O sea, es muy rápido, porque sabemos que los beneficios, sobre todo del yoga y del qigong, no se dan solo cuando estás practicando el yoga y el qigong. O sea, claro, lo que no tendría sentido es que dices, bueno, muy bien, yo hago mis 20 minutos diarios, pero después me meto en el metro, me meto en la vorágine laboral con todos los problemas y ya esa calma ha desaparecido de mi mente. No, sabemos que esto no es así. Sabemos que estos beneficios no se dan solo cuando lo practicas, sino que se mantienen durante bastante tiempo en nuestro cuerpo, ese estado de calma, de paz y de resolución de conflictos, de estrategia mental. Si tú creas un hábito en tu cerebro, pensar que el cerebro es un músculo y antes nos pensábamos que no era moldeable y lo es con hábito.
sea, un mínimo de 20-30 días de práctica diaria del mismo ejercicio consciente, de este movimiento consciente, puede provocar cambios en la estructura cerebral asombrosos, de esos que ni te puedes llegar a imaginar. Pero también hay que tener en cuenta que si dejamos de hacerlo, volvemos a desestructurarnos, volvemos a lo que teníamos antes, ¿eh? Esto es así. O sea, el ser humano es un animalito que se rige por el mínimo esfuerzo, porque la ley de la supervivencia hace que intentemos, de alguna manera, optimizar la energía. O sea, trabajar lo menos posible. Eso es lo primero que lee el cerebro. Con lo cual lo hemos de educar constantemente en otras cosas para optimizarlo, para que después sea más rápido, porque él lee la primera parte, esto me va a costar mucho, pero no lee la segunda parte, que este esfuerzo inicial luego se va a traducir en un beneficio posterior muy grande. Por eso tenemos que constantemente recordarle, hacerle recordatorios del mismo ejercicio para que no vuelva a la fase anterior de supervivencia. El segundo gran pilar para vitalizarnos, para tener muchísima energía, es el descanso reparador. Y aquí me gustaría incidir mucho porque es una de las cosas que más me encuentro en consulta, que más veo, ¿no? La gente no duerme bien. Si no dormimos bien, no nos reparamos, no recargamos la energía. Pensar que por la noche es cuando nos recargamos. Todos nos recargamos por la noche. Lo ideal, las culturas milenarias, las que más han estudiado el descanso nocturno y más lo han hecho de alguna manera, lo han practicado, dicen que lo ideal sería irnos a dormir como muy tarde a las 11 de la noche. ¿Y por qué? Porque a partir de las 11 de la noche es cuando se activa el sistema inmune en su máxima expresión y decae sobre las 3 de la mañana y es cuando puede hacer el gran trabajo de regeneración y reparación nocturna. Lo hace en estas franjas horarias. Si nos vamos a dormir más tarde, a menos horas de reparación inmunológica, menos descanso real tendremos. No sé si lo entendemos. O sea, no se puede recuperar. No es lo mismo dormir de día que dormir de noche, porque esta reparación nocturna va guiada por los ritmos circadianos y por dos hormonas que actúan y lo guían, que son el cortisol y la melatonina. La melatonina se activa por la noche y el cortisol se activa de día. Se empieza a activar a partir de las 3 de la mañana de manera muy suave y luego hace su pico máximo sobre las 6, 7, 8 de la mañana, que es cuando normalmente nos despertamos. Cosas que podemos hacer para favorecer este descanso reparador. Utilizar luz naranja por la noche. Esto ya lo tienen muchos ordenadores, donde puedes graduar la intensidad de la luz, pero realmente cuando es de noche fuera, tendríamos que empezar a acomodar todos los dispositivos y las luces de nuestro trabajo y de nuestra casa para que se parezcan a lo que es la puesta de sol. Así nuestra retina coge esta luz anaranjada y le empieza a enviar la señal al cerebro de que tiene que empezar a segregar melatonina, que va a ser la que va a hacer este descanso reparador correctamente. Otra cosa también que va a influir mucho es tener siempre la cabeza fría y el cuerpo caliente. Esto es muy, muy importante, sobre todo en invierno, cuando hay personas que tienen la tendencia a tener las habitaciones con mucho calor. Yo os diría que al revés, va de maravilla y descansas muchísimo mejor si duermes con la ventana un poco abierta, cuando pueda entrar un poquito el fresquito, aunque sea invierno, y tú te tapes bien tapado. Y en verano ya no hace falta decirlo, ¿no? Es muy importante porque la mente tiene tendencia a calentarse ya por los pensamientos, a lo que decimos yanguizarse en medicina china. Y el cuerpo se enfría porque toda la energía durante el día va a nuestra mente. Actualmente, en el siglo XXI, somos una sociedad muy mental. Trabajamos muchísimo con la mente y muy poco con el cuerpo. Y esto tenemos que equilibrarlo
para poder regenerarnos correctamente. Otra cosa que va a ayudarnos mucho a descansar bien es cenar como mínimo 3 horas antes de acostarnos. Cuando nos vayamos a la cama, el sistema digestivo tiene que estar totalmente vacío. Tiene que haber hecho ya su trabajo perfectamente. La habitación no tiene que tener nada electrónico porque todos los campos electromagnéticos sabemos que están influyendo en el descanso reparador. O sea, realmente influyen en nuestras células y en el intercambio que tienen entre electrones y protones para hacer sus intercambios intercelulares de limpieza. Apagar la wifi. Yo recomiendo apagar la wifi de la casa cuando nos vamos a dormir. Y después cosas ya más de alimentación que van a influir mucho en ese descanso reparador. No tomar más de 2 cafés al día, porque el café es un excitante que influye en ese descanso reparador, porque el café activa el cortisol. Y algo muy importante, sobre todo para aquellas personas que no descansen bien, que el café lo intenten tomar después de las 9:30 de la mañana. ¿Y por qué? Porque si nosotros tomamos café antes de las 9:30 de la mañana, estamos haciendo que nuestro cuerpo no segregue de manera natural cortisol, sino que el cortisol lo va a generar por nosotros el café. Con lo cual el cuerpo se va a volver perezoso y no va a activar el cortisol de manera natural. Y esto a la larga va a acabar pidiéndonos cada vez más y más café para podernos activar correctamente. ¿De acuerdo? Otra cosa muy importante, comer proteína en el desayuno. No nos vale desayunar cereales única y exclusivamente, por ejemplo, ¿no? Ni comer solamente fruta para desayunar. ¿Por qué? Porque el aminoácido que está en las proteínas y que necesita sobre todo nuestro cuerpo para poder sintetizar melatonina y tener un buen descanso nocturno es el triptófano. Y el triptófano está solo en las proteínas. Si la tomamos por la mañana, ese triptófano no compite con nada más y se va a usar para poder fabricar melatonina durante la noche. De la misma manera, cuando nos vamos a dormir, o sea, lo que es la comida nocturna, la comida de la noche, la cena, tiene que tener algo de proteína. ¿Por qué? Porque a la vez este triptófano que contiene la proteína lo va a usar el sistema inmune para reparar todo nuestro mecanismo celular. O sea, el triptófano se usa para 2 cosas, pero se tiene que tomar en 2 momentos del día diferentes, sobre todo, muy importante, para que el cuerpo pueda hacer reparación inmune y segregar melatonina. Y esto es muy, muy importante para garantizar este descanso reparador y poder optimizar esta energía tal y como os estaba comentando. El último peldaño, el último pilar del que vamos a hablar, del que soy más especialista, es qué tipo de alimentación tenemos que llevar a cabo, qué tipo de alimentación para vitalizarnos, para tener más energía. Como os podéis imaginar, que esto ya lo dicen todos los tipos de nutriciones, no podemos comer procesados. O sea, los procesados y las grasas trans, ¿no? Las grasas adulteradas, ya sabemos que son alimentos no recomendables para la salud porque tienen muy pocos beneficios para nuestra salud, solo sacian, solo nos llenan, pero no nos nutren. Pero aparte de esto, nuestra alimentación tiene que ser vitalizante. Se tiene que componer sobre todo de estos grupos de nutrientes, que ahora vamos a hablar de ellos de una manera más detenida. Sobre todo, primero de todo, tenemos que tener verduras siempre y mínimo 2 veces al día. Verduras de hoja verde, sobre todo, verduras de hoja verde. La verdura tiene que estar siempre, cada día en nuestra alimentación, porque la verdura nos ayuda a vitalizarnos. Lo que vamos a diferenciar y vamos a escoger es el tipo de cocción de esa verdura, depende del momento del día, que luego hablaremos de ello. El segundo grupo de nutrientes que tiene que tener nuestra alimentación porque nutre nuestro cerebro, porque vamos a poder hacer glucosa de buena calidad para poderlo alimentar, son los carbohidratos. Y tenemos muchas formas de carbohidratos
que adaptaremos según nuestro propósito y según lo que mejor nos siente. Las verduras de raíz, como la calabaza, como la zanahoria, como la remolacha, como la chiribía, son carbohidratos de buena calidad, que hacen glucosa estable para nuestro cerebro de buena calidad. Los cereales, sobre todo integrales, porque así ayudan a regular la glucosa del cerebro y a que tengamos más energía estable durante el día. Y por último, los tubérculos, como puede ser el boniato, como puede ser la patata, como puede ser la yuca para las culturas que tenemos aquí sudamericanas que la usan mucho. Pero estos tubérculos es mejor tomarlos cocinados el día anterior y refrigerados durante 24 horas. Así logramos que el azúcar que tienen, que es muy elevado, se estabilice y no tengamos picos de glucosa, que lo que nos van a provocar es una subida de energía, pero después un declive de la energía inmediato. El otro grupo de nutrientes súper importante que nos construye y que no puede faltar son las legumbres, lo que son huevos, carne blanca, pescado azul y pescado blanco, que son el grupo de las proteínas. Esto tiene que estar en los 3 momentos del día, como mínimo 2, desayuno y cena. Seguro, porque nos construye. No hace falta una gran cantidad, pero necesitamos esta aportación diaria. La grasa, que también ha estado muy demonizada en nuestra cultura, es muy importante a nivel cerebral, porque pensar que todas las conexiones que se hacen en nuestro cerebro, todos los neurotransmisores, las conexiones sinápticas y todas las neuronas están rodeadas por una capa de mielina que está hecha de fosfolípidos y son grasa, y nuestro cerebro es grasa pura. Y tenemos que consumir grasa de buena calidad en los 3 momentos del día: desayuno, comida y cena, en forma de semillas, en forma de frutos secos o en forma de el aceite de oliva que tenemos la suerte de tener en nuestra cultura y que tiene tantísimas propiedades. Como bebidas, que muchas veces me lo preguntan, ¿qué es lo mejor que podemos beber? Lo mejor que podemos beber es agua. Agua mineral de buena calidad. Y a más, infusiones. Infusiones que podemos hacer, infusiones que nos ayuden a vitalizarnos más, que calmen nuestra energía, que nos fortalezcan, con fitoterapia maravillosa de la que tenemos también en nuestra cultura, como puede ser el romero. El romero es un tónico revitalizante fantástico, o el jengibre, que también es un tónico activante y vitalizante sustituto del café, al igual que el romero, que no causa ningún efecto en nuestro cuerpo como en lo que puede producir un café. Y por último, la fruta, que la fruta la tomaremos siempre de temporada, y a nivel energético lo ideal es tomar fruta oscura y pequeña, porque en las frutas pequeñitas y oscuras es donde hay más antioxidantes, es donde hay más propiedades terapéuticas. En verano, si os fijáis, la fruta es más grande y tiene más agua, porque necesitamos refrescarnos más. Pero en invierno casi no hay fruta, y la poca fruta que hay, como la granada, por ejemplo, la manzana, que es del verano tardío, la uva, es pequeñita, es una fruta pequeñita, cargada realmente de muchos antioxidantes, que es lo que necesitamos en ese momento vital, porque no necesitamos tanta agua en invierno. En invierno necesitamos más reforzarnos y en verano necesitamos más hidratarnos. Esto es lo que sería el plato saludable, o sea, lo que tendríamos que poner en nuestro plato del mediodía. Como podéis ver, este plato, esto se llama My Plate, esto es lo que diseñó la Universidad de Harvard, y para que tengáis una idea, veis, la parte de lo que son vegetales, que serían las verduras y las frutas, tiene que ocupar la mitad de nuestro plato siempre. La parte que aquí pone de cereales integrales también se podría sustituir por estas verduras que os he dicho de raíz, que harían la misma función. Y después tendríamos una parte muy importante, que sería esta proteína saludable, que sería en forma de legumbres, de huevos, de pescados, etcétera, y que acabaría de conformar nuestro plato ideal, sobre todo para el mediodía. Cosas muy importantes, ya de la próxima diapositiva. Las cocciones ideales, ¿no? Las cocciones importantes que tendríamos que tener en cuenta para cada momento del día. Y esto sí que es dietética energética. Al mediodía, lo que necesita sobre todo nuestro cuerpo
es vitalizarse, activarse, porque vamos a continuar trabajando. Entonces, ¿qué le vamos a dar a nuestro cuerpo para optimizar su energía? Le vamos a dar cocciones, sobre todo a estas verduras, que no se activen. Y las cocciones que más se activan al mediodía es el wok, o sea, los salteados, el crudo, o sea, la verdura en forma de ensalada de hoja pequeña, sobre todo porque es la que mejor podemos digerir, como podría ser la rúcula, o los berros, o los canónigos, o la escarola, o sea, las hojas que son pequeñitas y concentradas, ¿eh? El frito es una cocción muy activante, que comer frito de vez en cuando con aceite de oliva de buena calidad no es nocivo para la salud, esto también nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Es lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de lo que comemos, además de la calidad, y el hervido, porque el hervido también provoca mucha vitalidad, o sea, cuando hervimos algo, eso está reactivándose ahí dentro. Esta comida del mediodía tendría que constar, pues, de verduras, el carbohidrato en forma de cereal, de tubérculo o de verdura de raíz y de proteína vegetal. Para mí lo ideal sería proteína vegetal al mediodía, muy bien cocinada, que esto es donde fallamos en nuestra sociedad, que no sabemos cocinar muy bien la proteína vegetal. Por la noche, en cambio, a nivel energético y para favorecer todo lo que os he explicado antes, lo que necesitamos es relajar el cuerpo y reforzarlo para que pueda recargarse correctamente. Con lo cual, las cocciones que mejor nos van a ir por la noche es el vapor, la textura crema, o sea, las cremas de verduras, aunque las tomemos fresquitas en verano, y el horno. Y lo ideal para cenar son verduras al horno, por ejemplo, en forma de crema o en forma de vapor, más proteína, como os he comentado, animal, si puede ser, como una tortilla, un huevo poché, un poco de pescado blanco, pescado azul a la papillote. Esto sería lo ideal para la noche. No hace falta que sea una gran cantidad, pero sí que sea de calidad y sobre todo, como os he dicho, 3 horas antes. Cosas muy importantes también a nivel digestivo para vitalizarnos, esta alimentación que nos va a ayudar. Todo lo que comemos lo tenemos que asimilar correctamente. Aquí, nuestro fuego digestivo tiene que estar potente para poderlo asimilar bien y poder tener todos estos nutrientes que nos van a ayudar a poder tener una buena capacidad cerebral y a tener una energía de calidad, a no desgastarnos. Porque pensar que la digestión quita energía. Si nosotros después de comer estamos cansados, es que no hemos comido lo que nuestro cuerpo necesita. Es que no estamos comiendo correctamente ni el tipo de alimento ni la cocción adecuada. Si esto falla, yo recomiendo que añadáis a vuestra alimentación estos alimentos que voy a recomendar ahora, que lo que hacen es avivar el fuego digestivo, o sea, hacer que tengamos más ácido clorhídrico en el estómago, hacer que podamos segregar más enzimas digestivas y que podamos descomponer mucho mejor los alimentos. Con lo cual, pensar que todo el trabajo que hacemos fuera con la cocción lo vamos a evitar hacer dentro con la digestión, con lo cual vamos a tener más energía para otras funciones de nuestro cuerpo. Y esto es muy importante entenderlo, porque la energía es una. Si lo que comemos es muy indigesto porque no está bien procesado, bien elaborado culinariamente, nuestro sistema digestivo va a tener que trabajarlo. Y si no tiene suficiente ácido clorhídrico, ni enzimas digestivas, ni bilis para poderlo procesar, esto nos va a agotar y nos va a suponer un montón de desgaste energético. Cosas que podemos añadir para mejorar esta energía digestiva. El jengibre, por ejemplo. El jengibre aumenta el ácido clorhídrico, también el comino o la pimienta. Añadir fermentados. Los fermentados, que son los famosos probióticos, aquí en este caso son probióticos de excelente calidad, como el chucrut, que es la col fermentada, o el miso, que es la pasta de soja fermentada, el soyu o tamari, que es la salsa de esta pasta de soja, lo que rezuma de elaborar este miso, o las olivas caseras que podemos elaborar en casa sin que hayan aditivos ni que estén pasteurizadas, lo que hacen es mejorar nuestra digestión porque aumentan microorganismos de buena calidad. Añadir canela a las comidas también va a aumentar el fuego digestivo.
Añadir limón también, porque aumenta el ácido clorhídrico. No hacer muchas mezclas, como os he dicho. Si escogéis una verdura, que sea una, no muchas verduras, una verdura. Si escogéis proteína, que sea una proteína. No, por ejemplo, un suquet de peix donde haya un mejillón, un poco de rape y un calamar. No, que solo haya mejillones, o que solo haya rape, o que solo haya calamares. También, cuando hay más energía digestiva, es entre las 12 y las 2 del mediodía. Y esto es muy importante. Comer a esa hora es súper importante. Y por último, aprender a cocinar correctamente las legumbres. Esto es clave. Pensar que las legumbres, que ahora vamos a hablar de ellas, son un superalimento que nos proporcionan muchísima energía, pero tenemos que aprender a cocinarlas correctamente. Yo he diseñado un protocolo para poder cocinar estas legumbres correctamente, que si entráis dentro de mi web y os inscribís a mi newsletter, lo vais a recibir automáticamente. Y ahí se explican los pasos de cómo poder cocinar correctamente estas legumbres para que nos sienten bien y nos ayuden a vitalizarnos. Porque tal y como os he comentado antes, todo lo que comemos, o sea, todo, absolutamente todo, va a recibirlo nuestro sistema digestivo, y este sistema digestivo, a través del nervio vago, le va a enviar toda la información al cerebro de cómo se tiene que sentir. Aparte de que en nuestro sistema digestivo se hacen los neurotransmisores del bienestar. La mayor parte de los neurotransmisores del bienestar se generan en el sistema digestivo gracias a los precursores de estos neurotransmisores que los ingerimos con los alimentos que comemos diariamente. Y uno de los alimentos estrella, que es el superalimento para nuestro cerebro, son las legumbres. Las legumbres son ricas en triptófano, este aminoácido maravilloso que os he comentado, que os va a ayudar a hacer que reparéis vuestro sistema inmune, que aumentéis vuestra inmunidad y a la vez que podáis segregar más melatonina para poder tener este descanso reparador. A la vez es un precursor, el triptófano, de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor que ayuda a que nos sintamos bien. Es el neurotransmisor de la felicidad. Y se segrega, se forma serotonina en un 90% en nuestro sistema digestivo gracias a este triptófano. Si nos falta serotonina, podemos tener depresión, estar mucho más irritables y tener tristeza repentina. A la vez el triptófano nos ayuda en todo lo que os he comentado antes, con lo cual no podemos olvidarnos de las legumbres como este superalimento para nuestro cerebro y para nuestro organismo. Pero además, las legumbres son ricas en otro aminoácido muy interesante para nuestro cuerpo, que es la tirosina, que es precursora de la dopamina, otro neurotransmisor que regula el placer, o sea, el hecho de que nosotros nos sintamos bien, la relajación, el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y la motivación por la vida, el hecho de estar motivados, el hecho de poder sentirnos bien. Con lo cual, ya veis, aquí tenemos un superalimento muy económico para poder tomarlo. Yo recomiendo tomarlo al mediodía, que es cuando hay más fuerza digestiva. Y además tenemos la suerte de que algunas legumbres son proteína completa también. ¿Qué quiere decir? O sea, que no necesitamos complementarlas con cereales para que podamos obtener todos los aminoácidos a nivel bioquímico que nos puede dar una proteína de alto valor biológico. Las proteínas completas que tenemos son los garbanzos, el tofu, que es un producto maravilloso si lo sabemos cocinar correctamente, porque nos aporta todos estos aminoácidos maravillosos y además un montón de calcio. El tempeh, que es el tofu fermentado, con lo cual además es probiótico, ayudará a nuestra microbiota intestinal. Y los azukis, que es esta legumbre de color rojizo, que además tiene la propiedad terapéutica de regenerar el riñón. Y esto está estudiado científicamente. Como podéis ver, dentro de la alimentación hay realmente cosas maravillosas que están en nuestro día a día y que nos van a ayudar un montón a sentirnos mejor. Otros alimentos que también os recomiendo
para tener más triptófano, para poder tener más melatonina, sueño más reparador y tener más serotonina y más bienestar emocional, son las lentejas, el pescado azul, las almendras, el aguacate, el cacao, pero tiene que ser de un 85%, los pistachos, la yema de huevo y todos los cereales integrales. Y también tenemos aquí otro listado que también os he adjuntado de alimentos ricos en este otro aminoácido, que es el que nos va a segregar esta dopamina de buena calidad, que son ricos en tirosina, como son los garbanzos, el pescado azul otra vez, los coquitos del Brasil, el aguacate, el cacao de nuevo, el plátano, el té verde y todos los cereales integrales de nuevo. ¿Y por qué es tan importante la alimentación? ¿Por qué es tan importante la alimentación? Porque nosotros nos autoconstruimos diariamente. Nosotros no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Si nosotros mejoramos nuestros hábitos de vida a través de este ejercicio que os he recomendado, este movimiento consciente, de este sueño reparador y de estos superalimentos con estas técnicas culinarias que van a optimizar nuestra energía, nos vamos a encontrar muchísimo mejor y vamos a ver las cosas con otra perspectiva, las vamos a ver muchísimo mejor. Porque a mí me encanta esta frase, ya para concluir toda esta explicación, quizá no existan los finales felices para todo el mundo, porque nuestra historia está escrita y nadie sabe cuándo va a llegar su fin, pero os aseguro que vale la pena invertir en tener una bonita historia. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Y aquí estoy con vosotros para ayudaros a resolver dudas, preguntas. Muchas gracias, Gemma. Ha quedado claro que el estado de emergencia nos ha afectado y también ha quedado muy claro de qué forma podemos recuperarnos de él y prepararnos por si hubiese otro estado de emergencia. Exacto, por si volvemos, tenemos que confinarnos de nuevo o hay cualquier estado de emergencia mental o físico. Si usamos todos estos recursos que los tenemos y los llevamos a la práctica de una manera constante, podemos mejorar muchísimo la percepción de lo que sucede y cómo debemos actuar delante de ello. Hemos recibido varias preguntas. Una de ellas muchas de muy concretas, pero hay una más genérica que dice: todas las personas no tienen la misma necesidad de energía. Posiblemente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un adulto, un joven, un niño o una persona mayor, ¿no? Hay diferentes aportes. ¿Existe algún grupo de alimentación que sea más propio para cada uno de estos grupos en función o es genérico cuando hablabas de verduras o cuando hablabas de legumbres o cuando hablabas de otros condimentos? ¿Esto es genérico para todos o existe algún tipo de concreción realmente, de grupo de edad? Realmente el grupo de alimentos del que he hablado lo necesitamos todos los momentos vitales. O sea, todos los momentos vitales necesitan las verduras, necesitan grasas, necesitan proteína, necesitan agua de buena calidad. Todos estos grupos. Lo que va a cambiar, depende del momento vital, es la cantidad que vamos a comer y la cocción que vamos a elaborar. Eso sí que es muy importante. A medida que vamos avanzando en edad, el fuego digestivo va disminuyendo, tenemos menos energía digestiva y entonces tenemos que dejar los grupos de alimentos que cuestan más de digerir, como son por ejemplo las legumbres, para el mediodía siempre, porque nos van a costar mucho por la noche. Y tenemos que avanzar las comidas, porque si comemos más pronto, tanto al mediodía como por la noche, vamos a tener muchísima más energía para poder hacer esta digestión. O sea, las personas mayores esto lo saben y normalmente ellos hacen una merienda cena y lo hacen muy bien. O sea, yo realmente recomendaría que personas que no sean muy fuertes constitucionalmente, que tiren más por hacer una merienda cena entre las 6 y las 7 de la tarde y ya está, porque eso va a hacer que tengan muchísima más energía durante todo el día y que se reparen muchísimo mejor. Un niño tiene una energía que desborda y no va a tener que, no puede cenar y irse a la cama y no le va a pasar absolutamente nada porque tiene muchísima energía para poder hacer la digestión y para poderse
para poderse recargar porque desborda energía. Pero realmente, a medida que vamos avanzando en edad, sí que tenemos que cambiar la cantidad y reducir el horario, o sea, cada vez cenar antes y comer antes. Y en el tema de mujer, si hablamos de género, sí que es verdad que las mujeres necesitamos tomar más verduras que los hombres, porque necesitamos hidratarnos muchísimo más. O sea, con la edad perdemos estrógenos y los estrógenos ayudan a que nosotros tengamos hidratación interna. Y las verduras nos ayudan a autohidratarnos y a yinguizarnos, a tener más flexibilidad y más elasticidad en todos los sentidos. Y esto sí que es algo más femenino, si tenemos que puntualizar grupos de alimentos. Sí, una pregunta iba en este sentido, si era igual, era la necesidad de energía era igual entre hombre y mujer o había diferencias, ¿no? Es diferente, sí. Realmente la mujer necesita más verduras, necesita cocciones más suaves porque tenemos una tendencia más más temperamental, aunque no lo parezca, o sea, realmente nos sofocamos antes y los hombres necesitan una energía que diríamos más yang, o sea, ellos necesitan más proteína y necesitan menos verduras. Eso es cierto, es así, energéticamente, y funcionan mejor así. Hay quien pregunta sobre los complementos vitamínicos, ¿sí o no? Depende. Yo es que no se puede generalizar. O sea, lo que sí que te puedo decir a nivel genérico es que los alimentos que estamos tomando actualmente, Manel, no tienen la calidad nutricional que tenían hace 100 años, ni mucho menos, porque la tierra está muy desvitalizada y ahora tenemos unas necesidades cerebrales mucho más demandantes que hace 100 años. Ahora el trabajo que tenemos es un trabajo muy mental, donde necesitamos muchísima glucosa cerebral y tenemos que alimentar muy bien a nuestro cerebro para poder a disposición esta glucosa cerebral. Antes la gente tenía unos trabajos mucho más activos, más corporales, más físicos, ¿no? Sí. Y yo sí que recomiendo que personas que necesiten, pues eso, hacer trabajo, un trabajo muy mental, de mucha atención, de mucha memoria, que tome algún multivitamínico a temporadas y sobre todo que suplemente de lo que sería omega 3 de buena calidad, DHA sobre todo, que es lo que nutre nuestro cerebro, pero por etapas. O sea, no siempre, porque si no nuestro cuerpo se acostumbra y al final ya no absorbe nada. O sea, de vez en cuando ir haciendo tandas de multivitamínicos y de DHA. Hay quien pregunta en torno a la COVID-19 y en torno a lo que se ha dicho de la vitamina D, si nos hace falta un aporte extra de vitamina D o con un baño de sol, ahora en esta época de verano, tenemos más que suficiente. Mira, yo te diría que el gran problema, está todo el mundo muy pendiente de qué está pasando con la vitamina D porque no la absorbemos. O sea, realmente hay un problema muy importante con la vitamina D porque nuestro hígado y nuestra piel forma parte del proceso de absorción de esta vitamina D. Y lo que te puedo decir es que con 20 minutos de exposición solar diarios no es suficiente. No llegamos a captar la necesidad diaria que tenemos de vitamina D. Además, dudo que muchas personas tomen el sol cada día 20 minutos en exposición total, porque la gente se suele poner al sol con protección solar. Y si te pones al sol con protección solar, no absorbes vitamina D. Además, sabemos que las dos partes del cuerpo que más absorben los rayos solares son las palmas de las manos y los glúteos, donde más podemos absorber rayos solares. Imaginaros, las manos y los glúteos. Y actualmente ya os digo yo que no se da porque la gente no está ni 20 minutos al sol diariamente. Y eso tendría que ser cada día de nuestra vida para poder hacer una buena reserva de vitamina D, con lo cual acabamos suplementándonos de vitamina D. Porque necesitamos tanta vitamina D actualmente que no la podemos absorber del sol. No es suficiente la exposición solar. Hay quien pregunta también si hay alimentos que restan energía. Sí, todos aquellos que no podamos digerir. Todo aquello que tú cuando te lo comas te produzca cansancio y agotamiento, te está restando energía. Y no tiene tanto que ver, bueno, todos los procesados, está clarísimo, el azúcar y el alcohol, o sea, todo lo que sabemos que son tóxicos, todo lo que son, por ejemplo, embutidos, cuesta muchísimo de digerir.
todos los procesados, galletas, palitos, todas estas cosas, todo lo que es azúcar, el alcohol, estos 4 grupos de alimentos segurísimo. Y aparte de esto, todo aquello que alguien coma y que después de haberlo comido se note que está agotado y que su sistema digestivo le está demandando que haga algo, porque no se puede mover, porque está hinchado, porque se encuentra mal. Y esto tiene que ver mucho con la cantidad del alimento que está comiendo la persona y cómo lo ha cocinado. Si lo ha cocinado correctamente o no, para la energía que tiene la persona para poderlo digerir. Que esto es la clave, ¿eh? Porque hay personas que pueden digerir una piedra y hay personas que lo tienen que comer todo muy bien preparado culinariamente para poderlo absorber correctamente. Porque por muy bien que tú comas, si eso no lo puedes asimilar bien, no te está mejorando la salud, al contrario, te está empeorando la salud, porque eso va a fermentar y te va a intoxicar el cuerpo. O puede aumentar la necesidad del picoteo. Y pregunta si hay alguna solución para que el picoteo sea igualmente saludable. Sí, bueno, yo siempre recomiendo que cuando alguien tiene la necesidad de picar entre horas, normalmente si no es por ansiedad, que ya hemos explicado las estrategias, es porque el cerebro está demandando energía, o sea, realmente necesita recargarse de glucosa de nuevo. Yo lo que recomiendo es tomar frutos secos acompañada de fruta pequeña. Para mí, porque estás aportando a la vez muchísimos antioxidantes, o sea, es como si diéramos un multivitamínico natural. O sea, a mí me encanta usar arándanos, por ejemplo, arándanos, frambuesas, cerezas, fresas, uvas, cuando es temporada de uva, acompañada de los coquitos del Brasil, por ejemplo, que son muy ricos en selenio, o de almendras crudas, o de anacardos, nueces, piñones. Todo esto es grasa de excelente calidad para nuestro cerebro, acompañada de estos antioxidantes, y además la grasa es muy, muy saciante. O sea, va a hacer que reduzcamos esa necesidad de picar tanto porque le enviamos a nuestro cerebro, paramos la ansiedad porque le estamos enviando, que le estamos dando supervivencia, lo que explicaba al inicio, ¿no? Entonces, con lo cual se queda tranquilo y para. Imagino que imagino que este aporte de frutos secos también debe de ser con mesura, porque Sí, tienen aporte claro, calórico, sí. ¿no? Supongo. Sí, pero si tú los comes masticándolos bien masticados y sobre todo observando, o sea, comer con conciencia, lo que se dice, ¿no? O sea, Sí. dándote ese tiempo, no estando ahí trabajando con el ordenador y teniendo un bol de frutos secos y comer sin parar, no. Esto no es poner conciencia. Entonces, al final no sabes lo que estás comiendo porque además el cerebro necesita 20 minutos para darse cuenta de que estás saciado. Imagínate lo que puedes llegar a comer si comes de manera compulsiva, ¿no? Entonces necesito picar algo. Yo recomiendo, para un momento, te preparas tu ración de picar algo, le pones un puñado, normalmente se dice lo que te cabe en el puño cerrado, un puñado de frutos secos, un puñado de frutos rojos, lo que os he comentado, y te lo tomas conscientemente. Y ya verás cómo después recargas esa energía y tienes este tiempo extra cerebral para poder rendir muchísimo mejor. Y esto al final se educa. Lo haces un hábito y la mente se educa y desaparece la necesidad de picar. Pero lleva un Los proceso, ayunos, lleva un tiempo. dentro de Los la cocina, ayunos, digamos, sí. energética, ¿los ayunos tienen cabida? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que también te diré que no todo el mundo puede ayunar. ¿Y de qué depende esto? Depende de la capacidad de tu hígado de poder recargar glucógeno. Hay personas que su hígado no les funciona tan bien y cuando nosotros tomamos carbohidratos de buena calidad, lo que no consumimos se almacena en nuestro cuerpo en forma de glucógeno, una parte en nuestro hígado, otra parte en nuestros músculos y otra parte en nuestras células adiposas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú haces un ayuno muy largo, y si tú no tienes estas reservas, que lo que va a hacer tu hígado las va a enviar al torrente sanguíneo para que haga cuerpos cetónicos que se transformen en glucosa para tu cerebro, si tu hígado no tiene una gran capacidad de almacenar ese glucógeno porque no funciona bien, lo que te va a pasar es que te vas a poner de muy mal humor y vas a estar muy irritable porque vas a tener una hipoglucemia.
Entonces, yo recomiendo que si tú quieres hacer un ayuno intermitente para dejar descansar el sistema digestivo, lo hagas por la noche. Porque si el cerebro por la noche trabaja menos y te va a hacer menos demanda de glucosa, y si se está enfadado, tú no te vas a dar cuenta si está irritado y vas a poder hacer los procesos de reparación nocturnos de la misma manera si necesitas hacer este ayuno porque quieres repararte más. O sea, es positivo dejar descansar el organismo de vez en cuando. O sea, es bueno no hacer siempre lo mismo. Eso es bueno. O sea, planteas, por tanto, un almuerzo, una comida sin cena, ¿no? ¿Sería? Sin cena. O lo que recomiendo a veces a mis pacientes es que hagan una merienda muy temprana, como por ejemplo igual a las 5 de la tarde, y ya hasta el día siguiente, a las 9 de la mañana, no coman absolutamente nada. O a las 6 desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana no coman absolutamente nada. Pues hacen un descanso entre 14 y 16 horas, que es lo que se recomienda. Aunque te diré que lo ideal es que cada día dejemos descansar 12 horas nuestro sistema digestivo. 12 horas cada día. 12 horas. Hay quien se interesa por las dietas. ¿Recomendarías alguna en especial? ¿Eres partidaria? ¿Recomendarías alguna? Para nada. O sea, realmente la palabra dieta es una palabra preciosa porque quiere decir estilo de vida. Lo que pasa es que nuestra cultura la ha estigmatizado y cuando alguien oye la palabra dieta, oye prohibición o oye una especie de guía, alimentos, técnicas, etc. Yo pienso que tenemos que adaptar la alimentación a nuestro estilo de vida y a lo que nuestro cuerpo necesita y a nuestro trabajo. Es muy importante porque depende del trabajo que tengas, vas a tener unas necesidades nutricionales u otras. Depende de si eres hombre o mujer. Depende de cómo esté tu sistema digestivo, vas a necesitar un tipo u otro de alimentos. Y eso no forma parte de una dieta, forma parte de un equilibrio, de hacer un estudio y ver qué es lo que mejor te va bien a ti. Y no le podemos dar un nombre, no le podemos dar... y yo he estudiado todas las dietas, habidas y por haber, pero no me caso con ninguna. La adapto a la persona que tengo delante. Si te parece, tenemos quizás un par de preguntas más y terminamos. Adelante, encantada. Pues mira, sí. una de ellas se interesa por el papel de los probióticos, ¿no? ¿Son saludables? ¿En qué medida? ¿Y cuándo deberían tomarse preferentemente? Mira, hay mucha controversia, Manel, con el tema de los probióticos. Yo lo que recomiendo es que los tomemos en forma de alimentos, como he comentado. Porque los últimos estudios científicos nos dicen que no sabemos, primero, si nos llegan realmente al sistema digestivo y si es bueno o no tomar cualquier tipo de probiótico si no sabemos qué cepa necesita exactamente nuestro sistema digestivo. Con lo cual, yo soy más partidaria de alimentar los microorganismos, la microbiota que tenemos, o sea, darle de comer a la que ya tenemos que es buena, que esto se da sobre todo con lo que llamamos prebióticos, que es la verdura básicamente, y las hortalizas y los cereales y las legumbres cocinadas y refrigeradas, como he explicado antes, o dar probióticos naturales, como son el chucrut, como son las olivas fermentadas de manera natural, como es el miso o como es la salsa de soja. Así seguro que no vamos a afectar negativamente nuestra salud. El tema de los alimentos congelados también desperta interés. ¿Pierden soporte energético? Sobre todo, sí. El congelado nunca es lo mismo que el fresco. O sea, la vitalidad del alimento fresco no está en el alimento congelado. Yo recomiendo que podemos congelar, por ejemplo, las legumbres. Yo las congelo, porque como tienen un proceso de elaboración complicado y cuando hago cantidad de lo congelo. Pero lo que no tenemos que tomar nunca congelado son las verduras, porque las verduras son vitalizantes y si las tomamos congeladas pierden su propósito, que es el de vitalizarnos. Y a una última pregunta. Esta te la hago yo, digamos, directamente Claro. en tu experiencia, digamos, de todos estos años y tu formación. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de la alimentación? ¿Cuál es el factor más importante o qué destacarías de la alimentación, ¿no? Para mí, mi experiencia en mí mismo, lo más importante de todo es escuchar tu cuerpo, sobre todo.
Cuando pruebes cualquier alimento, pararte a escuchar cómo te está sentando ese alimento, porque así vas a saber cómo tienes que cocinarlo y en qué momento del día te lo tienes que comer. Esto para mí es lo más importante de todo. No podemos comer de todo en cualquier momento del día, porque tenemos que tener muy en cuenta la energía solar y nuestra energía vital. Y como os he dicho, al mediodía es cuando hay más fuerza digestiva. También algo muy importante, no mezclar mucho. O sea, mezclar es un desorden para nuestro sistema digestivo. Es como si tú te pones a trabajar y quieres hacer multitasking, 10 cosas a la vez. Eres malo en todo. Pues con la alimentación pasa lo mismo. Es mejor ser simple, dejar las complicaciones y las cosas gourmet para celebraciones, pero en nuestro día a día, para optimizar nuestra energía, seamos simples, que no quiere decir sencillos, simples en el sentido de optimizar, de hacer las cosas básicas para sacar el máximo provecho de los alimentos. Una verdura hervida 3 minutos, un poco de legumbre bien cocinada, un poco de carbohidrato hervido también en forma de verdura o al horno, y ya está, 3 cositas bien cocinadas para que nos dé muchísimo energía y ya está. Nada más, simple, para poder tener energía, porque comemos para tener energía. Y luego ya le daremos esa chispa con condimentos y con otras cosas para que sea sabroso, para que nos dé ese confort emocional a estos alimentos. Pero simple, no muchas mezclas. Esto es para mí lo más importante para optimizar la energía. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gemma, por querer compartir con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, tus consejos. Yo creo que todos hemos tomado buena nota, los vamos a aplicar sin duda en la medida que podamos. Y gracias también, y gracias también a los técnicos que han hecho posible esta conexión y a todos quienes os habéis conectado. Hoy había unos 500 inscritos en esta sesión. Y os esperamos de nuevo el próximo miércoles, día 1 de julio, en que vamos a abordar el tema de las redes sociales con la directora general de Twitter en España, Nathalie Picot. Hasta entonces, muchas gracias por vuestra atención.